Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su espacio Sin Coba. De inmediato vamos a hacer uso de algunas herramientas tecnológicas que nos van a permitir conocer la información que está en las redes sociales, que está en algunos portales web, para dar entrada a nuestro primer tema del día de hoy. Fíjense que, por ejemplo, Radio Nacional de Venezuela el día de hoy trae lo siguiente. Secretario General de la OPEC, precios del petróleo rebotarán muy pronto. Dice esta información con imagen de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Se espera, hay optimismo respecto al incremento en los precios del barril de petróleo. Otro portal en internet nos dice lo siguiente: Telesur, OPEC, precios de crudo podrían alcanzar los $200. Vaya usted a ver, hubo una caída de 96, alrededor de $100 hasta hace 6 meses, a $40 promedio, de acuerdo evidentemente al país, al tipo de petróleo, y esta nota del día de hoy. Ya lo vamos a analizar. Vamos a otro portal, el caso del Mundo trae lo siguiente. Precios del petróleo son afectados por fuerte alza de inventarios en Estados Unidos. La firmeza del dólar y el aumento de inventarios de crudo en Estados Unidos han forzado la economía petrolera, dice esta reseña que trae el día de hoy el diario El Mundo. Si avanzamos, podemos encontrar otra información, el caso de RT, que trae lo siguiente. RT Noticias, Russia Today, lo siguiente indica: víctimas de su propio juego, caída de precios del petróleo, un mazazo para compañías de Occidente. Se refiere a compañías, sobre todo aquellas que tienen vínculos con los Estados Unidos. Bueno, con estos elementos, que son muchos, pero necesarios para comprender cuál es la realidad del mercado petrolero internacional, en el entendido de que todo eso nos afecta a nosotros, el tema del precio tiene que ver con la cotidianidad de los venezolanos, tiene injerencia evidentemente directa en nuestra economía. Vamos al análisis del día de hoy. Nos acompaña el profesor Miguel Jaime, quien es politólogo además. ¿Cómo está? Experto en esta materia, analista petrolero. En la geopolítica petrolera. En la geopolítica, aunque nos decía en estos días el profesor David Parevicini que no existe eso de experto petrolero, pero hay quienes lo analizan y tienen conocimiento para hacerlo, ¿no? Bueno, profesor, hay distintas informaciones y quisiera comenzar por esa que es muy llamativa. ¿De dónde surge esa tesis de la posibilidad de un rebote en el precio del barril de petróleo, cuando lo que hemos visto en los últimos meses es una caída vertiginosa? La caída de los precios del petróleo obedece dentro del mercado internacional a varios factores que se han venido desarrollando desde las últimas 7, 8 décadas. En otros momentos, como los años 90, el precio del crudo llegó a tocar un piso de 7, 8 dólares y luego se recuperó y llegó a 150 dólares. El mundo industrializado debería estar muy atento a lo que sucedió apenas hace 15, 17 años, porque luego el rebote fue impresionante. ¿Qué va a pasar ahora? El sistema de guerras del Golfo Pérsico, del Medio Oriente, de las reservas del Mar Caspio, no va a impedir que los precios a inicio del segundo semestre de este 2015 tengan un rebote muy pronunciado. La actual situación de terrorismo, Al-Qaeda, Al-Nusra, toda la cantidad de mercenarios que existen en Libia, un país del Magreb, en el norte de Siria y de Irak, va a hacer que el compromiso del precio del crudo vuelva a rebotar de una manera muy impresionante. ¿Cuándo, profesor? Que hay estimaciones. Uno ha escuchado varias tesis. Algunos hablan de meses, otros hablan de años. ¿Qué cree usted? Es muy importante la reciente declaración del primer vocero de la OPEC, señora de la SED, quien ha establecido que este mismo año, 2015, por esas razones geopolíticas, va a suceder. Rusia también mantiene una posición bastante cercana, incluso ha advertido que el precio del crudo por primera vez podría estar rondando los $200 por barril. El mundo industrializado está entrampado, el fracking no va a durar toda la vida. La avanzada del presidente sirio Bashar al-Assad contra los grupos terroristas que están exterminando a facciones étnicas, religiosas de una manera brutal, va a concluir con la toma definitiva por parte de su gobernante. Y cuando esto suceda, todos los grupos de mercenarios que están allí, unos 100 en total provenientes de unas 88 nacionalidades, van a huir del Golfo Pérsico. ¿En qué tiempo? Que era lo que le preguntaba. O sea, ¿usted visualiza un rebote en los precios del barril de como petróleo? lo dije al inicio,
a principios del segundo semestre de este año 2015. Okay. Y me refiero concretamente a partir del mes de junio, julio, vamos a empezar a ver. ¿Qué sustenta esa idea de que incluso hasta los $200 podría irse el precio del barril de petróleo? Bueno, esa propuesta viene por parte de Rusia, producto de la situación y el espiral de guerras que hay en toda la región, el cual no va a lograr descansar. ¿En qué se mueve una de las primeras economías del mundo, los Estados Unidos y la OTAN? En el sistema de guerra, en la venta de armas, en el destronamiento de gobierno. ¿Qué ha hecho la doctrina McCain, republicano que compitió contra Obama? Sí. Ha participado no menos del derrocamiento de 20 mandatarios a nivel mundial en estos últimos 15 años, incluyendo el golpe de Estado contra Venezuela. Los Estados Unidos no van a descansar en esta pretensión guerrerista, en poner el vilo, porque allí están los paquetes de seguridad, los comercios, la venta de armas, de tecnología. En eso se mueve y se sustenta la economía norteamericana, quien está atravesando una enorme crisis. ¿Cuál es la situación real con el tema del fracking? Porque se dice, bueno, Estados Unidos entra en una fase de incremento de su producción, para lo cual se vale de este mecanismo de fractura hidráulica, incrementa sustantivamente su producción petrolera y eso inunda el mercado, con lo cual bajan los precios del barril de petróleo. Pero como veíamos en una de las notas allí, varias de las grandes transnacionales petroleras de los mismos Estados Unidos o con propietarios en Estados Unidos, evidentemente se ven afectadas. La pregunta es, ¿a qué se está jugando desde los Estados Unidos? Se está jugando a que las compañías pequeñas que existen en los Estados Unidos sean absorbidas por las grandes empresas. Recuerda que en Estados Unidos existen unos 600.000 pozos en manos de unas 200.000 familias, donde se extrae diariamente 6, 8 barriles. Y estos grupos hoy en día tienen una gran amenaza, producto que la Chevron, una de las principales compañías petroleras del mundo, que controla un 10% del mercado mundial, va a terminar absorbiendo toda esta situación. El fracking no es eterno. ¿Hay pruebas de eso? ¿Ya se está evidenciando? Sí, la WHB Energy acaba de quebrar. Varias compañías extractoras de crudo han tenido que salir de no menos de 17.000 empleados. Los análisis económicos indican que de seguir la situación del fracking, casi 4 millones de barriles de un excedente en el mercado internacional va a conllevar a la pérdida de más de 17.000 puestos de trabajo más en el mundo petrolero. Y hay otro elemento muy importante que la economía norteamericana le tiene mucho temor, que es la petrodiplomacia que ha iniciado nuevamente Venezuela dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Venezuela tiene un gran músculo y una de las principales estrategias nuestras debe estar orientada a que algunos amigos de la OPEP, como Rusia, Noruega, Brasil, México, Argentina, puedan ingresar a este cartel, pero con voz y voto. Esto indudablemente que va a conllevar a que el control del petróleo, de más del 90% del crudo que existe en el mundo, ronde dentro de esta enorme organización. Usted toca el tema de Venezuela y alguna referencia tenemos que hacer de la gira que sostuvo el presidente Nicolás Maduro, que lo llevó por varias de las naciones que forman parte de la OPEC. En el caso venezolano, me refiero a la política en Venezuela, hubo sectores que criticaron fuertemente eso, dijeron no rindió ningún efecto, no había necesidad de hacer tal gira. El presidente Maduro ha dicho todo lo contrario, era absolutamente necesario para proteger los intereses de nuestro país. ¿Dónde ve usted el beneficio, si lo ve, de la gira del presidente Maduro? En mi opinión, y cercana a otros analistas petroleros, nosotros indicamos que la mejor inversión que puede hacer la República Bolivariana de Venezuela es este periplo de acercamientos, de convenios, de alianza, de nuevas tareas, de nuevas negociaciones con muchos países. Recuerde lo que sucedió en el año 1999, hace unos 15 años atrás, cuando el presidente Hugo Chávez llegaba al poder. Una visita por todos los países OPEC y esto hizo que la recuperación
del crudo de $9 llegara a un comportamiento de $100, y nosotros lo vimos desde el 2008 hasta el 2014, y la crisis comienza el 12 de septiembre del año pasado. Así que esta visita internacional tiene un enorme peso porque ha escarbado como en un gran panal de abejas, y el mundo internacional comercial ha empezado a criticar la gira venezolana. Los actores, por supuesto, que políticos adversos a la revolución bolivariana también les incomoda, pero es un teleprompter que imponen las compañías transnacionales. Tiene que desprestigiarse la revolución bolivariana, producto de que la majestuosidad de nuestra Cancillería petrolera ha logrado en otras anteriores situaciones o de crisis que el precio se recupere. Y así que eso es lo que se va a empezar a ver ahora más recientemente. Profesor, vamos a nutrir esta conversación con la visión de otros que también se hacen llamar expertos petroleros. O conocedores del tema petrolero. Conocedores del tema petrolero. Francisco Mieres decía que había que desmitificar el tema petrolero, dejar ese mito. Como muchos otros, incluso el mismo económico. Y que todos nosotros debemos de conocer el tema petrolero aquí en nuestro país. Fíjese que, por ejemplo, Horacio Medina, quien es exdirectivo de PDVSA y crítico, bueno, acérrimo de la revolución bolivariana, dijo que la situación económica del país, la industria petrolera, es absolutamente lamentable. Según este señor, al país solo le queda ponerse en manos del Fondo Monetario Internacional. No lo decimos nosotros, lo dijo él, vamos a escucharlo. En este momento tiene una situación absolutamente crítica que no tiene solución en el corto plazo, a menos que se tomen medidas drásticas y que se acuda a la única fuente de financiamiento que tiene en este momento, que sería el Fondo Monetario Internacional, lo cual implicaría la renuncia al modelo político que se viene aplicando en Venezuela por 15 años, porque no hay otra alternativa. Si uno ve los números de petróleo de Venezuela, fuente primordial y única de las divisas del país, uno puede estar plenamente seguro que en el primer trimestre el flujo de caja de PDVSA va a ser deficitario en más de $4.000 millones. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a salir los dólares para mantener de alguna manera un equilibrio que requiere importar unos $10.000 millones en alimentos? O sea, la situación es bien complicada, muy grave, y yo creo que, bueno, sí, hay alternativas de paliarla, que será sencillamente hacer pagar a la clase media, paralizar el país y tratar de resolver el asunto con represión. No. Bueno, no voy a repetir lo que dijo el señor Medina. Usted lo escuchó perfectamente. ¿Cuál es su visión? Esa es la tragedia del señor Horacio, quien tiene orden de captura de nuestro país y que perteneció a la gente del petróleo, que le hizo junto a Juan Fernández llevar a nuestra nación a pérdidas superiores a $20.000 millones cuando el paro petrolero. Debo decirte, Marcano, que los grupos adversos en el tema petrolero que salieron de la vieja PDVSA tienen una gran deuda judicial y moral con el país, producto del enorme daño que hicieron. Ellos deberían de recordar lo que el grupo Justi hizo en 1994 al inicio del gobierno, el segundo mandato de Rafael Caldera. PDVSA facturaba $35.000 millones y ellos sacaron $30.000 millones del país, solamente dejaron acá $5.000. Salieron corriendo a comprar la Cigua en los Estados Unidos, compañías de asfalto, refinerías, por eso se creó el IVA, el débito bancario y el CENIAT aquí en la nación. Y eso correspondía a un plan que empezó en el año 83, que llevó por nombre la internacionalización, que conllevó a que estos señores que pensaban que esta era la Venezuela saudita, del Tabarato, Dame Dos, vamos para Miami, lograron la compra de 22 puertos y terminales en varios países del mundo, en Bélgica, en Estados Unidos, en las Antillas neerlandesas. Esa era petrolera es contra la que hoy en día nosotros estamos luchando. Okay. Y creemos enormemente en el proyecto del Plan de la Patria, la siembra petrolera, que impulsa en nuestro recurso fósil una necesaria revisión y un reimpulso de nuestra economía, como lo hemos tenido. Ese diagnóstico está bueno para saber de dónde vienen los mensajes, porque muchos de estos mensajes llegan al país. Es bueno saber quiénes son y cómo actuaron. Con el teleprompter de Miami, ¿no? Ok, claro. Ahora, las cosas que allí se señalan, cosas que tienen que ver con nuestra actualidad. Se habla de una Venezuela, de una PDVSA en condiciones de déficit. Se habla de una PDVSA incapaz de garantizar los recursos que
necesita la nación para la importación, menciona ahí el caso específico de los alimentos. ¿Eso es una realidad? ¿Se compadece eso con la realidad? ¿Las cifras de PDVSA muestran esa realidad? Yo le voy a dar una respuesta que lo están dando los principales marcadores internacionales, que han colocado a PDVSA dentro de las 20 principales empresas más grandes del mundo. ¿Quiénes califican eso? Varias revistas como la Energy, incluso el mismo Departamento de Energía de los Estados Unidos, y nosotros estamos ocupando el 5º puesto a nivel mundial. ¿Qué hay en la faja Hugo Chávez Frías, la faja petrolífera del Orinoco? Un reconocimiento de 20 países, de 22 países con 26 empresas, las más grandes del mundo están allí como la Sinopec, como la empresa china explotando en la faja. Las inversiones que hemos tenido en estos últimos 15 años y las que recientemente se acaban de firmar, para poner un ejemplo, Kuwait acaba de ser visitado por el presidente Nicolás Maduro y esto arrojó importantísimos resultados. Kuwait pertenece a la OPEP, un país de las petromonarquías. ¿Y cuál ha sido la apertura de ese país hacia nosotros? Préstamos, inversiones, convenios, alianza, la solidez de PDVSA, que en el año 94 facturó 35.000 millones de dólares, los petroleros de la Cuarta República sellaron 30.000 hacia Estados Unidos. ¿Sabes cuánto acaba de facturar la industria petrolera este año que acaba de concluir? Más de 137.000 millones. Nuestra recuperación de crudo, extracción, viene a ser una de las más bajas del mundo. Y hay algo más a lo cuales ellos les temen. El factor de recobro que está llevando adelante la investigación y la ingeniería de PDVSA. ¿Qué significa? Nosotros tenemos el 21% de las reservas del mundo. Esos son casi 300.000 millones de barriles. A un pozo le podemos extraer el 20% en la tecnología que tenemos. Pero el factor de recobro quiere ir a un 40%. Y cuando esto suceda, Marcano, nuestras reservas van a superar los 600.000 millones de barriles, incuantificable en cualquiera de las monedas más poderosas del planeta. ¿Eso es dentro de mucho o dentro de poco? Se está trabajando en eso, es parte del plan de la siembra petrolera, porque nuestras verdaderas reservas están por el orden de el billón de barriles de petróleo. Por eso tenemos tantos enemigos, por eso tenemos tantos ataques a nivel internacional. Esa es la Cancillería Obama, McKay, el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Por eso desprestigiar a la OPEP y a PDVSA. Difícil entender la política en Venezuela si no se entiende el tema petrolero. Por supuesto. Los intereses giran allí. Muchas gracias, profesor, por habernos acompañado e ilustrarnos con cifras y análisis que permiten un poco comprender cuál es el mundo en el que estamos viviendo y qué rol tiene allí Venezuela en el tema petrolero. Gracias, no despedimos al profesor sin antes mostrar aquí el libro que nos obsequió el día de hoy, El oculto poder petrolero, apertura petrolera, poder de PDVSA versus poder del Estado, del profesor Miguel Jaime. Ese libro lo ha sacado la Gobernación del Estado Mérida, el gobernador Alexis Ramírez, con el Museo de Ciencia y Tecnología, que es dirigido por nuestro buen amigo Tael Romero. Bueno, vaya ahí el reconocimiento para ellos también, ¿verdad? Muchas gracias, profesor. A ustedes, por favor, mantenerse en sintonía, porque en pocos instantes también vamos a estar colocando parte de lo que ustedes como usuarios nos hacen llegar a través de las redes sociales. Por ello les recordamos también las cuentas a su disposición, @BTV Canal 8, @Luis J. Marcano y @SINCOVA-BTV. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso tenemos más información para compartir con ustedes. Como siempre, Sincova.